Muy buenas noches, familia Sion, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos conectar por este medio para compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Antes de comenzar con nuestra enseñanza del día de hoy, que será sobre Juan capítulo 17, vamos a orar. Padre bendito, en esta hora venimos delante de ti dándote gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros y hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, Padre. Gracias porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Sanador, Señor, y en ti encontramos la provisión y la ayuda para todas nuestras necesidades y circunstancias, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas ni nos desamparas, tú siempre estás disponible para cada uno de nosotros y eres nuestro ayudador, Señor, desde ahora y para siempre, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti, no solo dándote gracias por tu amor, por tu paternidad para con cada uno de nosotros, Señor, sino también, Padre, para pedirte que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso, que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, Señor, e igualmente que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto, el fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por conectarse. Que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo día. Y el día de hoy vamos a iniciar con el estudio de Juan capítulo 17. ¿Y por qué razón? Jesús antes de, en el momento, en el día en el que instituyó la Santa Cena, que fue la noche en la que él iba a ser tomado prisionero, tuvo varias enseñanzas para sus discípulos, no solamente la Santa Cena. En el libro de Juan encontramos todas las enseñanzas que Jesús les dio en ese momento, van del capítulo 13 al capítulo 17. Obviamente, si una persona está dando su último mensaje, los temas a abordar en ese mensaje serán recordatorios de cosas sumamente importantes para la vida de las personas que les están oyendo. Y en este caso, el capítulo 17 de Juan es el final de esas enseñanzas. Es la enseñanza final de todas las enseñanzas que Jesús dio en la Santa Cena. Por lo tanto, tiene una importancia fundamental para nosotros, como lo vamos a ver en este estudio, que tiene temas por un lado que son fundamentales para nuestra vida y por el otro lado que el Señor de alguna manera lo repite varias veces a lo largo de todo el capítulo. Vamos a comenzar entonces con los primeros 4 versículos de ese capítulo, y la palabra de Dios dice así en Juan 17, versículos del 1 al 4. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo primero que encontramos en lo que el Señor está diciéndoles, y note algo, que está hablando con sus discípulos, pero a la vez está orando con el Señor. Por eso este capítulo también se llama el capítulo de la oración sumo sacerdotal de Jesús por su iglesia, por los discípulos y por los que habían de creer después de ellos. Y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. En otras palabras, él estaba diciendo: para este tiempo llegué a la tierra. Todas las enseñanzas, toda la parte del ministerio de Jesús era el anticipo de lo que él iba a hacer a partir de ese momento, a partir de que fuera entregado a los fariseos, al Sanedrín y posteriormente a los romanos.
Y esto nos recuerda lo que la palabra de Dios dice en Esther capítulo 4, versículo 14, cuando después de que Naamán le avisa a Esther del decreto después de que Mardoqueo le avisa a Esther del decreto de Amán en contra del pueblo de Israel, de que iba a destruir el pueblo, y de alguna manera Esther pone pretextos para hablar con el rey, y entonces Mardoqueo le manda el siguiente mensaje que está en Esther capítulo 4 versículo 14, dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, has llegado al mundo. La provisión en el libro de Esther vemos una característica muy importante, y es que el libro de Esther no menciona a Dios en ningún momento. Sin embargo, vemos la mano de Dios presente en todo el libro, y lo vemos en la vida y en los planes que Dios tiene para Esther y para la liberación del pueblo de Israel. En primer lugar, ella es huérfana, creada por su tío Mardoqueo. Es judía, pero está en el reino persa. Por el otro lado, la reina había rechazado al rey públicamente, y con eso había sido despojada de su categoría de reina. Y hay una gracia especial sobre Esther entre muchísimas jóvenes del imperio, que comienza cuando llega en primer lugar, cuando la escogen como una posible candidata para ser la esposa del rey. En segundo lugar, cuando llega a donde llevaban a todas las posibles candidatas para prepararse, y también tiene gracia y favor con el que estaba a cargo de la preparación de estas vírgenes para que el rey escogiera una candidata a esposa. Aparte de ello, también tiene gracia con el rey cuando ella llega con el rey en su turno para que el rey prácticamente decida si la escoge o no, y el Señor le da gracia y favor frente al rey. Luego el casamiento con el rey y la salvación del pueblo de Israel, y Mardoqueo puesto como segundo en el reino para salvar al pueblo de Israel. Es decir, la vida de Esther era importante, pero era importante no solo por un propósito para la vida de ella, sino un propósito que iba más allá de su vida, y era la protección del pueblo de Israel. De la misma manera es para con nosotros. Dios, muchas veces nosotros quizás ni siquiera nos estamos percatando del propósito que Dios tiene para nuestras vidas más allá de nosotros. Pero el Señor nos rodea de gente, de circunstancias, de lugares, etcétera, para que nosotros seamos en medio de ellos un faro de luz, un faro, como dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16, para que seamos luz y sal de la tierra. Dios no nos creó solamente para cumplir propósitos personales, sino también nos salvó para un propósito mayor a la vida de nosotros mismos, para impactar la vida de otros. Recordemos lo que dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, tenemos un propósito en Dios, fuimos creados con un propósito. El propósito de dar testimonio, de evangelizar, de discipular a otros para que otros caminen el camino por el cual usted y yo hemos caminado y estamos recorriendo en camino también a la eternidad. Dios nos salvó, pero nos salvó no solo por un propósito individual, sino nos salvó para un propósito colectivo.
Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Recuérdese lo que dice la palabra en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor estaba ahí formando cada una de las cosas que después iban a ser hechas y diseñando cada uno de nuestros días. Y eso significa que Dios nos dio un propósito. Nacimos con un propósito que va más allá de nosotros mismos. Aparte de eso, la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y también en el Salmo 138:8 la palabra de Dios dice que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y hay algo más en 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4, la palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Y esto qué significa? Si unimos el Salmo 139, 13 al 16 con 1 Corintios o 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4, ninguna circunstancia que Dios permite en nuestras vidas es un resultado de la casualidad, o tiene un despropósito, o es sin un propósito. En realidad, todas las cosas que suceden en nuestra vida tienen un propósito en Dios, y para nosotros poder vivir en la plenitud de la vida de Dios, necesitamos encontrar ese propósito, porque ese propósito es donde Dios manda sus bendiciones. En el caminar en ese propósito es donde Dios manda sus bendiciones. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 29, versículo 18, mi pueblo sin visión perece, o mi pueblo sin visión se desenfrena, o mi pueblo sin visión no tiene dirección. Y esto significa que Dios nos ha dado un propósito, una visión, una dirección para nuestras vidas, que nosotros la vamos a encontrar en la comunión con Él, en la intimidad con Él. Él ahí es donde dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, en Jeremías 33:3. Y esas cosas, entre algunas de esas cosas grandes y ocultas que no conocemos, está el propósito de Él para nuestras vidas. Necesitamos vivir con propósito. Dios no nos trajo por casualidad a este tiempo y a este lugar en el que estamos, sino que Dios todo lo que ha hecho en nuestras vidas lo ha hecho con un propósito, y un propósito que trasciende nuestro interés personal. Hay mucha gente que está buscando su propósito en Dios, pero está buscándolo en cuanto a su interés personal, no está buscándolo en cuanto al interés de Dios. Y hay algo aquí importante que necesitamos mencionar. Cuando Pablo es enviado a Damasco a perseguir a la iglesia, recuérdese que en el camino de Damasco Pablo tiene un encuentro con el Señor, y ahí se convierte al Señor. Y hay una cosa que Pablo hace que bien haríamos nosotros en hacer también, y es que lo primero que Pablo le dice al Señor después de su conversión no es Señor, quiero que me hagas esto y el otro, sino que le dice: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Es decir, estás situando el ser salvos debe situar nuestra vida fuera del foco de nosotros mismos, fuera del enfoque solo en nosotros, sino que nos debe enfocar también en las demás personas. ¿Qué Dios quiere que hagamos por las demás personas? Recordemos que en Filipenses, en el capítulo 2, el Señor nos dice que no veamos solo por lo nuestro, sino también por lo de otros.
Y uno de esos propósitos, como ya lo mencioné en 1 Pedro 2:9, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y eso significa evangelizar, testificar, evangelizar y discipular. No son lo mismo las tres cosas, aunque van orientadas y son complementarias una de la otra. La meta es ser discípulo. ¿Y qué significa ser discípulo? En Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, Jesús dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, un discípulo es alguien que está guardando toda la palabra de Dios, no solo las promesas, sino las promesas y los mandamientos. Por el otro lado, en Mateo capítulo 16, versículo 24, el Señor también nos dice que el que quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. Otra vez, obediencia. Y finalmente, en Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, la palabra de Dios dice que si conocemos la palabra, si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres, y de esa manera seremos también sus discípulos. O sea, todo tiene que ver o tiene que ir alrededor de la palabra. Somos llamados a ser discípulos, pero primero cada uno de nosotros necesita ser un discípulo. Yo no le puedo enseñar a la gente a guardar lo que yo no guardo, lo que yo no sé que necesito guardar. Yo no puedo enseñarle a la gente a ser libre si antes no he sido liberado por la palabra, y eso es lo que dice también 2 Corintios 1, 3, 4, que ya mencionamos, y es que con la consolación con la que hemos sido consolados, con esa misma consolación consolaremos a otros. Entonces, la meta es una de las cosas fundamentales que implica el vivir en el propósito de Dios para nosotros, es el que nosotros seamos discípulos y hagamos discípulos a otras personas, es decir, compartamos con ellos lo que Dios nos ha enseñado para que ellos también guarden lo que nosotros guardamos y tengan la vida que nosotros tenemos. Y esto implica dos cosas para llegar al discipulado. Para ser discípulo, primero hay que ser un creyente, y para que una persona sea creyente necesitamos testificarle o evangelizarla. ¿Qué significa testificarle y qué significa evangelizar? En el testificar lo encontramos definido por Jesús en Mateo capítulo 5, en Marcos capítulo 5, versículos del 18 al 20. Y es la situación en la cual el endemoniado gadareno es liberado. Cuando el endemoniado gadareno es liberado, él se va a la barca con Jesús. Cuando Jesús llega a la barca, lo encuentra en la barca, y Jesús le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Y dice que el endemoniado gadareno, ya liberado, le pide que lo deje ir con Jesús. Sin embargo, Jesús le contesta: no, sino que ve a tu tierra, ve a tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y justamente este gadareno era de una ciudad que se llama Decápolis, que en realidad eran 10 ciudades. O sea, imagínense la responsabilidad y la confianza de Jesús en el endemoniado gadareno, que lo manda a dar testimonio de las cosas que él había hecho, es decir, contar lo que Dios había hecho en su vida. Y aquí hay un punto importante que quiero aprovechar también, porque muchas veces pareciera ser que los creyentes no tenemos idea o estamos confundidos acerca de lo que significa dar un testimonio. Y precisamente el sábado estaba escuchando a una persona dar su testimonio, y esta persona contó como por media hora todas las cosas malas que había hecho en su vida antes de conocer a Cristo. Y en 2-3 minutos dijo lo que Cristo había hecho en su vida. Y la palabra de Dios nos dice: cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No dice: cuenta cuán grandes cosas hizo el diablo contigo. Nosotros no necesitamos mucho tiempo
o no deberíamos emplear, cuando damos testimonio, no deberíamos emplear mucho tiempo en contar lo que éramos antes de. Ahí solo mencionar palabras y automáticamente la gente, con solo que mencionemos palabras, no tenemos que mencionar todo lo que hacíamos derivado de esas palabras. Podemos decir, por ejemplo, éramos mentirosos, ladrones, hipócritas, adúlteros, fornicarios, idólatras, y eso inmediatamente engancha a un montón de gente sin necesidad que entremos en detalles de cómo hacíamos cada una de esas cosas. Pero lo que sí debemos entrar en detalles es cómo el Señor cambió cada una de esas palabras en nuevas palabras, cómo el Señor nos cambió de pecadores a hijos de Dios, y lo que el Señor ha hecho en nosotros como hijos de Dios, cómo nos ha transformado, cómo nos ha cambiado, cómo hemos sido, cómo hemos conocido de su amor, de su aceptación, de su bendición, de su favor. De eso se trata. No se trata, en el testimonio no se trata de darle la gloria al diablo, sino que en el testimonio se trata de darle la gloria a Dios. En cuanto a lo que nos dice Marco Castillo, que se siente basura, que no vale nada, que se siente derrotado, que está pasando por problemas depresivos fuertes y que no vale nada, y que oremos por sus 4 bebés, quiero decirle algo, Marco. Usted es valioso a los ojos de Dios, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo, en este momento, aunque usted no lo piense, usted es valioso a los ojos de Dios. El Señor dio su vida por usted, dio su sangre, derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted, para que usted tenga vida y vida en abundancia. Usted necesita levantarse en este momento en el poder del Espíritu Santo, entregarle o reentregarle su vida al Señor Jesucristo y pedirle al Señor Jesucristo que lo libere de estos problemas depresivos, porque usted es valioso para el Señor, su vida es valiosa para el Señor y su vida tiene un propósito en Dios. Así que le animo, no se sienta basura. Todos hemos pasado por ahí, todos fuimos en algún momento basura, todos fuimos en algún momento pecadores que no servíamos para nada, pero conocimos al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo nos levantó, el Señor Jesucristo nos transformó y el Señor Jesucristo nos hizo hombres y mujeres de valor para poder cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y antes de seguir, déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora levanto delante de ti a nuestro hermano Marco Castillo, Señor, y te pido, mi Dios Todopoderoso, que en este momento tú obres en su vida, Señor, sacándolo, Padre, de esos sentimientos de basura, de depresión, de derrota, de falta de valor, Señor, y que tu Espíritu Santo le revele a su corazón, Señor, no a su mente, no a sus emociones, sino a su espíritu, Señor, el gran valor que tú tienes, que Él tiene para contigo, Señor. Un valor que lo has amado desde antes de la fundación del mundo, que lo predestinaste, Señor, para que Él viviera en este tiempo, para conocerte, Padre. Y, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido en esta hora, Señor, que tú, ahí donde Él se encuentre, Padre, extiendas tu mano poderosa, lo salves, lo restaures, lo libertes, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos reprendiendo esa depresión, venimos reprendiendo ese sentimiento de desvalorización y de basura, Señor, y desatamos en el nombre precioso de Cristo Jesús la administración de tu Espíritu Santo sobre Él, Señor, para que sea libre y para que sea discípulo tuyo, Señor, y para que Él pueda dar testimonio de las grandezas que tú haces en su vida, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Si tú liberaste al endemoniado gadareno, Señor, para ti no hay nada imposible, y tú puedes liberar a Marco, Señor, de toda esa derrota y de toda esa depresión y de ese sentimiento de desvalorización, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, así como también, Señor, oramos por sus 4 niños, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que la protección de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos de la misma manera que está sobre Marco, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
Muy bien, mis amados, vamos entonces a continuar con nuestro estudio del día de hoy, sin olvidarnos de que al terminar el estudio volvamos a orar por Marco Castillo y que lo llevemos en nuestras oraciones de estos días, para que el Señor haga una completa obra de transformación y de liberación en él. Entonces, de esta primera parte del versículo 1 de Juan 17, que para esta hora había llegado el Señor, hay una hora también para la cual usted y yo fuimos creados, hay una hora para la cual usted y yo fuimos diseñados, hay una obra para la cual usted y yo fuimos diseñados en Cristo Jesús, aparte de ser salvos y aparte de disfrutar de la vida en Cristo Jesús y de la eternidad. Y necesitamos encontrar ese propósito en el Señor, necesitamos encontrarlo en la comunión con Él. Hay propósitos generales en la vida que son para todos los creyentes, pero hay propósitos específicos. Propósitos generales es adorar al Señor, orar, testificar, evangelizar, discipular, también servir, hacer obras de misericordia, hacer todas las cosas como para Dios, pero hay un propósito aparte de ese propósito general. Ese propósito general engloba un propósito específico que se trata del dónde, cuándo, con quién, para qué, etcétera. Y eso solo lo podemos encontrar en la comunión con el Espíritu Santo, como mencionamos cuando hablamos de Jeremías 33:13. Así que de esta primera parte y de este primer tema del versículo 1 de Juan 17, la exhortación es a que si usted todavía no conoce el propósito de Dios para su vida, que usted ore y busque en esa intimidad con el Señor ese propósito que Él tiene para su vida. No importa su edad, no importa si es muy joven o si ya es una persona mayor. Recordemos que el propósito de Dios para Moisés se lo dio el Señor cuando Moisés tenía 80 años. O sea, para el Señor nunca es tarde. Para el Señor cambia los tiempos, dice la palabra en Juan 2:21, y nuestro apóstol Romeo decía, y da nuevas oportunidades, porque y esto es derivado de lo que le pasa a Moisés. Moisés había sido llamado para liberar a el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y él tiene una oportunidad a los 40 años, y sin embargo él echa a perder esa oportunidad a esa edad. Sin embargo, posteriormente lo lleva al desierto, lo forma y nuevamente le da esa oportunidad, y en ese momento sí lo aprovecha totalmente Moisés. Así que Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Y Marcos, si todavía nos estés escuchando, Dios cambia los tiempos y nos da nuevas oportunidades. Así que tenemos un propósito en Dios y necesitamos encontrar ese propósito en Dios. Y todavía, si usted no lo ha encontrado, es el tiempo para encontrarlo. Es el tiempo de entrar en comunión con el Señor y encontrar ese propósito en Él. Luego tenemos en Juan capítulo 10, en el mismo versículo, en el versículo 1 dice, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Y esto nos recuerda que nosotros somos, no solo no debemos buscar nuestra gloria, sino debemos buscar la gloria del Señor. No debemos glorificarnos a nosotros mismos. Dice la palabra, alábete otro y no te alabes tú. El Señor ha ofrecido que Él va a engrandecer nuestro nombre, no nosotros. Él lo va a hacer. Entonces debemos dejar y permitir que Él engrandezca nuestro nombre. Y quiero decirle algo, su nombre y el mío ya están engrandecidos. ¿Por qué? Porque estamos en un libro exclusivo de Dios, que es el libro de la vida. Ya somos conocidos en la corte celestial de nuestro Padre, y somos conocidos como sus hijos. Y el Señor ya engrandeció nuestro nombre, aunque nosotros no lo veamos en lo natural,
pero en lo espiritual así es. Ya Él ya nos glorificó a cada uno de nosotros en su corte, y Él puede hacerlo también en la tierra, pero es Él el que lo debe hacer. Hoy vemos a mucha gente tratando de darse gloria a sí misma, alabándose a sí mismo, su imagen, desarrollando su imagen a través de redes sociales, a través de otros medios de comunicación, pero la palabra de Dios no dice que nosotros nos debemos engrandecer. El Señor nos engrandecerá de la misma manera que engrandeció a su Hijo Jesús. Pero este es un trabajo de Dios, no es un trabajo nuestro. Y lo que nosotros somos llamados a hacer es a glorificarlo a Él. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y para que Él sea glorificado. Y Él nos dará la recompensa a su tiempo. En Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, también la palabra nos habla al respecto de eso en la parábola de la vid y los pámpanos. Y dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Notemos algo en esta parte. En primer lugar, la palabra de Dios dice que Dios quiere que nosotros llevemos fruto, pero hay 3 niveles de fruto ahí. Encontramos 3 niveles de fruto. El fruto, fruto, más fruto y mucho fruto. El Señor quiere aumentar cada vez el fruto que nosotros damos. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y la característica del pámpano es que el pámpano es el que produce las uvas. La característica del pámpano es que para producir uvas, la hoja, que es el pámpano realmente, debe estar completamente limpia. Y esto nos habla de la necesidad de limpiarnos. Si vamos a dar fruto, más fruto y mucho fruto, nos habla de la necesidad de limpiarnos continuamente con la palabra de Dios. Y de hecho Jesús dice más adelante que el que permanece en Él es el que permanece en su palabra. Por lo tanto, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos permanecer en ella, no solo leerla, sino conocerla, estudiarla, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra en todas las áreas de nuestra vida. Y la otra cosa que dice la palabra acá es que como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y ya hemos hablado de que Jesús es la palabra de Dios, por lo tanto permanecer en Él es permanecer en la palabra de Dios. Y no podemos llevar un fruto que valga para Dios a menos que lo hagamos parados en la palabra de Dios, parados en la fe, parados en la obediencia a la palabra de Dios. Podremos hacer muchas cosas, pero si no estamos en la obediencia a la palabra de Dios, todas esas cosas, por exitosas y por todo lo que sea, no van a tener resultado delante del Señor, porque para el Señor el único fruto que vale es aquel fruto que nosotros producimos estando tomados de la mano del Señor, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra. Entonces esto nos habla de la importancia y de la necesidad de que nosotros permanezcamos en Cristo Jesús.
y que cada día conozcamos más de la palabra de Dios. Entonces no solo necesitamos conocer y buscar en la comunión con el Señor el propósito que Él tiene para nuestras vidas, sino necesitamos conocer la palabra de Dios. De hecho, hay dos cuestiones que son fundamentales para la vida del creyente, dos actividades que son fundamentales, no son obligatorias, pero son necesarias. Si usted no las quiere hacer, no las haga, pero el problema es que no va a tener vida abundante. El problema es que usted no va a tener vida plena. Entonces, y esas dos actividades son, una, escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna, y por el otro lado, tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro consolador, es nuestro santificador, es nuestro empoderador para que podamos obedecer la palabra de Dios, es el que nos enseña la palabra. En fin, necesitamos mantener la comunión con el Espíritu Santo de una manera permanente, así como necesitamos tener comunión con la palabra de Dios de una manera permanente. Estas son las dos actividades fundamentales en la vida del creyente. ¿Y cuál es el fruto que el Señor está esperando? Bueno, hay muchos tipos de fruto que el Señor está esperando. Un tipo de fruto es el fruto de la evangelización y del discipulado que ya mencionamos anteriormente. Otro es el que todas las cosas que hagamos las hagamos como para el Señor, que manifestemos a través de nosotros, se manifieste el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, bondad, mansedumbre, templanza. Pero notemos que es el fruto del Espíritu, no es el fruto nuestro, no es una obra nuestra, es una obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Por eso es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O sea que otro fruto que el Señor espera de nosotros es que muramos a nosotros mismos y que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en el carácter mismo de Cristo. Y Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Fruto también de la obediencia, y ahí mismo en Juan capítulo 17, en el versículo 6, nos habla de ello y dice Jesús: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. También la santificación, que es el resultado de la obediencia a la palabra. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos habla que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y también el amor al prójimo. Y el amor al prójimo se manifiesta en dos formas, en servicio general y en obras de misericordia. ¿Qué es el servicio general? Es el servicio que nosotros podemos darle a cualquier persona en cualquier momento y en cualquier situación, en tanto que las obras de misericordia son las que nos enseña Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40. Estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste. En cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, me lo hiciste a mí, dice el Señor. Entonces, esos son toda la gama de frutos que el Señor espera de nosotros. Y usted puede decir: wow, es demasiado, no lo puedo alcanzar yo por mí mismo. Y es cierto, pero recuérdese que tenemos dos ayudantes para poderlo conseguir, para poderlo alcanzar, para poderlo lograr. Uno es el Espíritu Santo y el otro es la palabra de Dios, Cristo Jesús. Agarrados de la mano del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y guiados por la palabra, podemos producir ese fruto y aún más allá de eso. No es algo que tengamos que hacer por nosotros mismos, es algo que hacemos de la mano con el Espíritu Santo. Así que esto nos habla nuevamente de la importancia de tener conocimiento de la palabra y no solo conocimiento, sino ponerla por obra, además de caminar en la comunión con el Espíritu Santo. Luego, en Juan capítulo 17, versículos 2 y 3,
Creo que no nos va a dar tiempo ya para poder ver estos dos, pero vamos a anticipar algo. En Juan capítulo 17, versículos 2 y 3 dice, como le has dado potestad, está hablando Jesús, ¿verdad? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la primera cosa que encontramos ahí en Juan capítulo 17, versículo 2, es que es para que Él nos dé vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que conozcamos al Señor Jesús y al Padre. ¿Y eso cómo lo hacemos? Jesús es la palabra de Dios, por lo tanto conocemos al Padre a través de la palabra y a través de la dirección del Espíritu Santo, que nos va revelando el corazón del Padre. No es algo que sea un conocimiento racional o un conocimiento mental, sino que es un conocimiento revelacional, es un conocimiento a nuestro corazón. Recordemos que la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo número 27 dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo lo quiera revelar. ¿Y qué significa aquellos a quienes el Hijo lo quiera revelar? Si el Hijo, Jesús, es la palabra de Dios, entonces significa que la revelación del Padre la encontramos en la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, porque también en otro pasaje, en una de las epístolas de Corintios, dice que el Espíritu Santo escudriña las cosas, el corazón de Dios, y nos lo da a conocer. Así que nuevamente encontramos la necesidad de la palabra y de la comunión con el Espíritu Santo como partes claves de nuestra vida cristiana. Si usted y yo queremos tener una vida plena, una vida abundante, una vida de prosperidad, no se trata solo de que el Señor cumpla sus promesas, porque sus promesas están condicionadas a la obediencia. La salvación es también un resultado de una obediencia, porque la obediencia la produce el Espíritu Santo en usted y en mí. Entonces es de seguir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me lleva a la obediencia. La obediencia no es una obra mía, como tampoco la fe es una obra mía. La palabra de Dios dice en la palabra de Dios dice con respecto a la fe en Romanos capítulo 12, versículo 3, que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Y por el otro lado, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe crece por el oír, y el oír la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios. Y la fe que nos ha dado el Señor y la palabra que nos dio el Señor, eso es lo que hace que nuestra fe crezca, y la fe se traduce en obediencia. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice que Abraham por la fe obedeció, y por el otro lado también la obediencia, la fe obra por el amor, lo dice en Gálatas en el capítulo 5, y el amor nos lleva a la obediencia, Juan capítulo 14, versículo 15, de tal manera que la obediencia no es algo que nosotros hacemos como la fe, sino que son regalos de Dios, regalos de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que ya nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina y por ellas tengamos abundancia de vida eterna. Así que, mis amados hermanos, vamos a dejar el estudio el día de hoy en este tema, y vamos a retomar el tema en Juan capítulo 17, versículo 2 y 3 el próximo martes, si Dios lo permite. Así que desde ya están invitados para el próximo martes a las 7 de la noche para continuar con el estudio de este tema, un estudio enriquecedor, un estudio que tiene temas preciosos, y que oro al Señor que Él me permita poder transmitirles a ustedes toda esta hermosura de este capítulo de Juan 17. Así que los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche, y les recuerdo también
que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, usted siéntase en libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales. Puede compartirla a través de Facebook con sus contactos. Siéntase en libertad de poderlo hacer. Muy bien, vamos a concluir con esta enseñanza orando, así que le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar por usted y por su familia. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de reunirnos para escudriñar tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, que tu palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú en esta hora, por tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, sanes, restaures, libertes, fortalezcas, afirmes y establezcas a cada uno de nosotros y a los nuestros, Señor, atrayendo a ti a los que todavía se encuentran lejos de ti, ya sea porque no te conocen, porque están en el camino del Hijo pródigo, porque se han debilitado en la fe o porque se han enfriado en su amor. Señor, atráelos con lazos de amor de nuevo a ti, Señor, para que ellos sean afirmados juntamente con nosotros, Padre. Y Señor, nuevamente oramos por Marco Castillo, lo levantamos delante de ti hasta ahí donde él se encuentre, Señor, que tu Espíritu Santo le dé palabras de aliento, de fortaleza, Señor, que lo levante, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que toda depresión y todo sentimiento de infravalor, Señor, sea quitado de su vida ahora, Señor, en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos, Señor, y pedimos que te glorifiques en la vida de él, que tu Espíritu Santo lo ministre ahí donde él se encuentre, lo levante, Señor, que tu Espíritu Santo derribe, destruya, arranque toda obra de las tinieblas en su vida, Señor, y que tu Espíritu Santo también siembre y establezca, Señor, la palabra de Dios en su corazón, Señor, y principalmente esta salvación tan grande y maravillosa que tenemos en ti, Señor. Bendícelo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Un abrazo para todos ustedes y, si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche nos volvemos a conectar. Un abrazo para todos y bendiciones.